Saludos para todos. En esta ocasión le habla Idalisa Alessandro Rosario Cotuí, adjunto de Marie-Glory Chedrak. En esta ocasión le estaremos hablando de la ética del deber o ética cartesiana. Para esta exposición nos estaremos basando en el libro Justicia, hacemos lo que debemos, Michael Sandler. Su capítulo 5 lo que cuenta es el motivo. El mayor defensor de esta idea es Immanuel Kant, quien nació en 1724 al 1804 en Kaliningrado, ciudad de la Prusia, en la actualidad renombrada como Kaliningrado. Kant fue uno de los filósofos de la Edad Moderna. Fue escritor de varios libros referentes a este tema. La idea cartesiana difiere mucho con el utilitarismo que pudimos estudiar la clase pasada. El principal punto de rechazo es la idea que los seres humanos se utilicen como medio para un fin determinado. A través de este rechazo, Kant confirma la existencia de los derechos humanos universales. Un ejemplo de estos derechos es el respeto a la dignidad humana, que nos guía a tratar a las personas con el fin mismo. Vamos a plantear la siguiente situación para entender lo que se dice. La razón por qué no estaría bien o moralmente correcto tirar a un hombre corpulento a las vías del tren para frenar el tren. Lo que ofrece Kant es que no se está respetando al hombre como un fin en sí mismo, sino como un medio para detener al tren. Difiere con el utilitarismo. La razón por lo que no estaría bien o moralmente correcto tirar al hombre a las vías del tren sería para no causar temor a una masa mayor de personas. Es aquello que se realiza por el deber y sin ningún motivo de beneficio propio. Según Kant, el valor de las cosas cae en las acciones o el motivo de las dichas acciones, teniendo en cuenta que éstas no sean para beneficio propio, sino es lo que se debe hacer. Para Kant, cuando se va a evaluar el valor moral de una acción, debe verse el motivo y no la consecuencia. Incluso si la acción es realizada porque nos produce felicidad, entonces la felicidad sería una consecuencia. Y esto le resta valor moral a la acción. Esto no quiere decir que los sentimientos no deben estar involucrados, sino que solo no deben inferir con la decisión. Para explicar lo que dicta el deber, seguimos con la libertad, que se encuentra relacionado con esto. Según Kant, la voluntad está determinada de dos maneras, autónoma y heterónoma. La voluntad heterónoma es la que nos hace actuar conformes a leyes de la naturaleza. Son leyes externas. Estas leyes no suponen la libertad, aunque actuar con libertad para Kant no significa no actuar bajo una ley. Como él mismo lo dice, que todas las acciones están gobernadas por una ley, algún tipo de una u otra manera. Entonces, si las leyes que actuamos solo fueran las leyes naturales, no hubieran diferencia alguna entre un objeto inerte y nosotros. Entonces, las leyes por las que nosotros debemos actuar para ejercer la libertad son las que nos damos nosotros mismos, siempre y cuando éstas sean escogidas racionalmente y no en obediencia a nuestros deseos y placeres. La voluntad autónoma es actuar por leyes que nos damos nosotros mismos, siempre y cuando éstas puedan ser universalizadas, como así esta puede ser común para todo el mundo, sin que se vea afectada la masa colectiva. Por ejemplo, si mi ley es mentir de vez en cuando, esta debe ser común para todos. Entonces, esto anula la confianza en otras personas
y nadie creerá en nadie. Por esta razón, esta ley no puede ser universalizada porque traería grandes consecuencias. Según Kant, todos conseguimos en las mismas leyes morales, por lo tanto, las leyes que establece la moral son leyes por las cuales debemos actuar y además son leyes que no damos nosotros mismos. Para elegir estas leyes se necesita lo que Kant llama razón práctica pura. La razón. Kant dice que no somos únicamente seres sintientes, gobernados por el placer y el dolor, que proporcionan los sentidos. Somos además seres racionales. La razón nos capacita para descubrir los medios para perseguir ciertos fines que la razón misma no proporciona. Kant en ningún momento nos dice que la razón gobierna la voluntad. Lo que realmente dice, mientras yo actúo libremente conforme a las leyes que yo mismo me impongo, entonces ocurrirá que la razón gobernará mi voluntad. La idea de razón de Kant, de la razón práctica, el tipo que interviene en la moral, no es la de una razón instrumental, sino la de la razón práctica pura, que legisla a priori haciendo caso omiso de cualquier fin empírico. Kant no fue el único filósofo en decir que somos seres racionales, pero él le da un sentido diferente. Al contrario del utilitarista, Kant niega lo que ellos dicen, que la razón es esclava de las pasiones. Imperativo categórico e hipotético. Imperativo hipotético. Los imperativos hipotéticos se valen de las razones instrumentales. Si quieres una cosa, debe hacer otra. Los hipotéticos siempre son condicionales. Si el acto es bueno solamente como un medio para otro, él es imperativo hipotético. Imperativo categórico es muy diferente, es un tipo de imperativos incondicionados. Si se representa el acto como bueno en sí mismo y por lo tanto como si concuerda con la razón, es imperativo categórico. Solo un imperativo categórico podrá contar como imperativo moral. ¿Cuál es la diferencia del imperativo categórico e hipotético? Kant sostiene que el imperativo categórico no hace exigencias incondicionales y lo contrapone al imperativo hipotético, el cual no hace exigencias condicionales, es decir, no exige que hagamos ciertas cosas bajo el supuesto de alguna condición. Las conexiones entre los tres contrastes resultan notables. Ser libre en el sentido de ser autónomo requiere que se actúe no a partir de un imperativo hipotético, sino de un imperativo categórico. El imperativo categórico tiene dos versiones que nos permite verlo de otro punto de vista. La primera versión del imperativo categórico es universaliza tu máxima, la fórmula de la ley universal. Por máxima, Kant entiende una regla o principio que da la razón de tus actos. Lo que está diciendo es que deberemos actuar basándonos solo en principios que se puedan universal sin contradicciones. Segunda versión del imperativo categórico. Tratar a las personas como fines. A diferencia del imperativo hipotético, el categórico exige incondicionalmente que hagamos ciertas cosas o que la dejemos de hacer. Esto es, sin suponer ninguna condición. Uno debe, por ejemplo, respetar a los demás sin importar lo que el otro piense o quiera o desee. La exigencia es incondicional. Kant piensa que el carácter incondicional de la exigencia moral es una característica necesaria de la misma y piensa también que nosotros estaremos de acuerdo, además de apelar a nuestra intuición moral. En la tercera sección de este mismo texto, de este mismo capítulo, está la argumentación de Kant,
que ofrece un argumento cuyo fin es, en parte, mostrar las exigencias incondicionales de este imperativo, las cuales están bien fundadas. Este imperativo, al igual que el hipotético, es también un principio de racionalidad práctica, pues nos dice en qué consiste actuar racionalmente. Esto no significa que el problema con la conducta inmoral es que sea irracional. En la teoría de Kant, no es el caso que la persona moral actúe moralmente porque quiera ser racional. La persona moral actúa moralmente porque valora a la humanidad como un fin en sí mismo, en su persona y en la de los demás. El fin o la aspiración de la persona moral no es ser racional, sino tratar a la humanidad siempre como un fin y nunca como un mero medio. Aunque, desde luego, la acción moral es al mismo tiempo racional, porque se adecúa a los principios que gobiernan la racionalidad práctica. Kant plantea que aunque el ser humano pueda satisfacerse o complacerse, esto no le garantiza ser libre. Un ejemplo, Kant dice, solo cuando actuamos en concordancia con el imperativo categórico, actúo libremente. Es decir, que realmente para nosotros ser libres es realmente tenernos que concordar con el imperativo categórico, como éste menciona, y no con el imperativo hipotético, ya que éste no es igual a libertad, debido a que seguimos una fuerza externa, como está planteado en lo que ya leímos. También, si nos guiamos de la lectura que acabamos de hacer, podemos ver que no se puede ser completamente libre, ya que en algunos casos de nuestra vida tratamos de satisfacer algún tipo de deseo en el cual, en la acción en la cual no estoy ejerciendo ser libre, sino que mi voluntad no está determinada por mí, sino por una fuerza externa. Como Kant menciona, para ser libre tenemos que seguir el imperativo categórico, lo que nos lleva a ser o tener autonomía. Kant asume la necesidad de reglas para la libertad, pero descubre así al mismo tiempo el potencial que supone esta idea de libertad. Con la idea moral, somos libres de ser conformes cuando la razón es autónoma, es decir, cuando es ella misma la que se da leyes y por lo tanto, cuando ejercemos nuestra libertad en sentido positivo, solo entonces podemos hablar, de acuerdo con Kant, de que una voluntad libre y de una obligación libremente asumida. Pero esta idea de libertad como autonomía que se acerca ha sido destacada como característica de la ética kantiana. Puede pensarse también en el contexto de su filosofía política y del derecho. Después de todo, debe tener en cuenta que lo que Kant busca pensar en una de sus críticas son las condiciones racionales de una voluntad libre. Kant rechaza las mentiras piadosas porque aceptarlas supondría una excepción a la ley moral, una excepción que se querría justificar por las consecuencias. Es digno de admiración que no se quiera herir los sentimientos de alguien, porque hay que intentar hacerlo de un modo de que no sea incompatible con el imperatismo categórico.
que requiere que estemos dispuestos a universalizar el principio que guíe lo que vayamos a hacer. Si se pudiesen establecer excepciones en cuanto pensemos que los fines merecen la pena en grado suficiente, la naturaleza categórica de la ley moral se disiparía. La afirmación cierta, pero engañosa, en cambio, no amenaza al imperativo categórico de la misma forma. El propio Kant recurrió a esa distinción cuando hubo que enfrentarse a un dilema que le afectaba a él mismo.